¿Cómo le va tanto tiempo? Antes de seguir un poco, ustedes tanto en cátedras virtuales como en el Classroom tienen cargada enterita los 13 capítulos de la serie de Felipe Piña, Ver la Historia. Yo no se las recomendé hasta ahora porque hasta Mitre prácticamente no coincido absolutamente en nada con Felipe Piña. Entonces por ahí se las hacía ver y dicen cosas completamente opuestas a las que yo digo. Pero a partir de Mitre en adelante, principalmente lo que es el siglo XX, tenemos muchos puntos de coincidencia. Si bien no es mi historiador favorito, considero que tiene varios huecos, pero me parece que la serie es muy ágil y sobre todo muy didáctica a efectos de poder ubicarlos en tiempo y espacio y sobre todo siempre la fuente visual, que es mucho más fuerte memorísticamente que por ahí la lectura o la clase académica propiamente dicha. Entonces, si quieren verla, les recomiendo que la vean. Pueden verla a partir de ahora de Mitre, que sería el capítulo, a partir del capítulo 4, que es la organización del Estado, o si no, la pueden empezar a ver a partir del 80. Bueno, a partir del 80 prácticamente tenemos una visión muy similar. A partir del capítulo 4 del capítulo 5. Pueden empezar a verla. Creo que les va a servir mucho. Sobre todo para ir orientando la lectura también, y para reforzar las clases. No estoy diciendo que sea obligatorio, pero les sugiero que si quieren verla, véanla. Y lo más probable es que nos quedan dos trabajos en esta parte, uno que vamos a hacer sobre control de constitucionalidad, que calculo que se los voy a dar la semana que viene, tenemos que terminar de corregir las bases todavía. Y por otro lado también vamos a hacer uno, precisamente con los últimos 3 capítulos de esta serie, más una película, Asesinato en el Senado de la Nación, para que ustedes puedan analizar algunas aristas sobre estos temas. No es que todos van a tener que ver lo mismo, sino que algunos les voy a dar una película, a otros les voy a dar la otra serie, como para hacer más llevadera esta parte también. Así que, bueno, ahora entonces, si no tienen ninguna pregunta, seguimos con este personaje de la historia argentina. Profe, ¿me repetís cómo se llama tu texto, el que hay que leer? La cefalía presidencial. Ok. Y de Sarmiento, ¿qué podemos decir de Sarmiento? Para la historiografía liberal, prácticamente Sarmiento es como la 8ª maravilla del mundo. Y la verdad, desde el punto de vista constitucional no tenemos mucho para decir de Sarmiento, porque no hay nada para decir de Sarmiento. Solamente algunas cosas para desmistificar al mito, precisamente, porque el padre del aula, Sarmiento inmortal y toda esa sanata. El gran artífice de la política educativa de Sarmiento fue su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda. Un hombre que verdaderamente estaba formado en pedagogía y que fue quien le daría la impronta a la gestión de Sarmiento en materia educativa. Sarmiento lo que tuvo es que fue un gran divulgador, eso no lo puedo negar, pero el que tenía el cerebro, el que verdaderamente puso en práctica toda la política educativa que se le endilga a Sarmiento es su ministro de Instrucción Pública. Ojo, también es cierto, tenés que tenerla clara a veces para elegir un ministro que plasme una política. Y en esto creo que la pegó, la verdad la pegó. Dicen que Sarmiento tomó el sistema educativo de Norteamérica cuando fue embajador, que lo vio en vivo y en directo con la presidencia de Lincoln. Cosa que eso sí es completamente mentira, porque cuando Sarmiento fue embajador en Estados Unidos, Lincoln ya había sido asesinado 3 años antes prácticamente. Dicen que tuvo contacto con el ministro de Educación de Lincoln, con Horace Mann, y la verdad, Mann también estaba muerto para esa altura del partido, así que no sé con qué Mann habló, o por ahí, claro, escuchó la palabra Mann en la calle y dijo, este es el ministro. Por otro lado, cabe destacar que sí es cierto que se carteó con la viuda del ministro, y no sé si habrá hecho algo, porque no dejaba títere con cabeza, le daba a todo lo que se movía, así que no sé
Sí, porque para que se den una idea, Sarmiento, en su libretita de gastos, cuando era embajador, había un rubro que esto lo figura en todos lados. Había un rubro de los gastos de la embajada que decía orgías. Así que el maestro la pasó bien siendo embajador. Lo cierto es que a Sarmiento le terminó culminar el desastre iniciado por Mitre, en el sentido de que fue durante la gestión de Sarmiento que culmina la Guerra del Paraguay en 1870. Solano López es abatido en Cerro Corá y como consecuencia de ello se pone punto final a la Guerra del Paraguay. En este sentido, cabe destacar que el canciller de Sarmiento, Mariano Varela, no tiene mejor idea que decir que la victoria no daba derechos, con lo cual la situación fue crítica con la finalización de la Guerra del Paraguay. Porque una vez que termina la guerra, los brasileños van a violar el Tratado de la Triple Alianza. El tratado establecía que debía firmarse la paz conjuntamente por todos los beligerantes, sin embargo los brasileños se anticiparon, pusieron un gobierno títere que se declaró, e inclusive Brasil se declara luego de haberlo destruido como os melhor amigos dos paraguayos, con lo cual este gobierno responde a los intereses brasileños, Brasil rápidamente firma la paz, se anexa el Mato Grosso, y la Argentina seguía viendo qué hacía, qué ganaba después de esta desastrosa guerra. Lo que hizo Mitre, casi terminamos en guerra con Brasil, casi terminamos en guerra en Brasil por esto. Lo que llevó a Alberdi, que fue un gran opositor a la Guerra del Paraguay, motivo por el cual escribiría una de sus célebres obras, El crimen de la guerra. Y algunos dicen, Alberdi con esto fue el fundador del derecho internacional público. La verdad, el fundador del derecho internacional público fue Udo Grocio 400 años antes, perdón, no, tanto no, 200 años antes. Miren si Alberdi va a ser el fundador del derecho internacional público, por favor. Pero lo cierto es que Alberdi con lucidez dijo, una alianza que termina en guerra entre los aliados es algo que nunca tendría que haber existido, y tenía razón en esto. Lo cierto es que Sarmiento lo agarró a Mitre y le dijo, esto lo hiciste vos, andá y solucionalo vos. Lo mandó a Mitre a Río de Janeiro a negociar con el emperador, y a Mitre se la pasó de gala en gala, porque el emperador de Brasil lo agasajaba, le regalaba caballo, hacía esto, hacía lo otro, y Mitre estuvo un mes en Brasil y no solucionó absolutamente nada. Lo único que decidieron fue aceptar como límite entre la Argentina y el Paraguay el río Pilcomayo. Luego el tratado definitivo se firmaría ya con la misión Tejedor durante el gobierno de Avellaneda. Pero lo cierto entonces es que con Sarmiento culmina la guerra, y producto de la culminación de la guerra, a Sarmiento le tocó hacer frente a una epidemia de fiebre amarilla en el año 1870-71, precisamente producto de los contingentes de tropas que regresaban del frente paraguayo. También durante la gestión de Sarmiento se lleva a cabo el primer censo nacional, que arrojó una población de 1.000.000, casi 900.000 personas. Y a Sarmiento le terminó de culminar también la política llevada a cabo por Mitre de aplastar militarmente a los levantamientos federales del interior. Mitre había aplastado a las montoneras conducidas por el Chacho Peñalosa allá por 1863, y entre 1869 y 1871 Sarmiento terminó con los últimos levantamientos federales, uno de ellos los de Felipe Varela, también en la zona de Catamarca y La Rioja, y luego el último levantamiento federal, que sería el de Ricardo López Jordán en Entre Ríos, y que terminaría con la vida de un viejo conocido de ustedes, Justo José de Urquiza. En abril de 1870, el general Ricardo López Jordán, quien había sido uno de sus fieles seguidores, su jefe de Estado Mayor, su lugarteniente, ingresa con una partida en el Palacio San José y, entre balazos y cuchilladas, terminan amasijando a Urquiza. Y podemos decir que ese 11 de abril de 1870 fue un día glorioso para este país. El día que mataron al gran jefe traidor, a ese gran jefe traidor del Partido Federal. Como lo diría José Hernández en carta a Ricardo López Jordán,
Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal. Y su muerte, 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido tantas veces sacrificado y vendido por él. La reacción del partido debía, por lo tanto, iniciarse por un acto de moral política como era el justo castigo del jefe traidor. Así consideraban algunos federales a Urquiza, el jefe traidor. No obstante, este levantamiento jordanista fue aplastado militarmente por Sarmiento, quien interviene federalmente en la provincia, y con un contingentes veteranos de la Guerra del Paraguay, derrota definitivamente a López Jordán en 1871, y con esto pareciera que se terminaron las montoneras federales en el interior del país. Ahora sí, el sueño de Mitre y de Sarmiento parece que se ha aplicado. Y no hay mucho más para decir de Sarmiento. Culmina su presidencia en 1874. Y en este sentido, Sarmiento va a apoyar la candidatura de su ministro de Educación, ni más ni menos. ¿Qué tributo de Sarmiento a su ministro? Apoyarlo para ser presidente. Y en consecuencia, Nicolás Avellaneda sería el candidato del oficialismo para aquellas elecciones, apoyado nuevamente por el autonomismo porteño. Y en este sentido cabe destacar algunas cosas de Avellaneda. Avellaneda fue el primero en comprender cómo funcionaba el sistema del colegio electoral. Avellaneda fue el primero en comprender que si tenía alineados detrás suyo a los gobernadores, tenía ganado la elección. ¿Y por qué digo esto? Porque si tiene a los gobernadores, tiene a la policía provincial, y si tiene a la policía provincial, tiene la fuerza necesaria para controlar la elección. En efecto, Nicolás Avellaneda iba a organizar una liga de gobernadores que lo apoyó de cara a las elecciones presidenciales. Y por otro lado también, Avellaneda va a contar con el apoyo, que era tucumano, si bien residía en Buenos Aires era tucumano, iba a contar con el apoyo de lo que quedaba del viejo federalismo del interior y del Partido Popular Porteño, del partido de Alsina. Con lo cual, de esta alianza entre el Partido Autonomista de Buenos Aires y de los resabios del viejo federalismo, surge el Partido Autonomista Provincial, el Partido Autonomista Nacional. El célebre Partido Autonomista Nacional que luego sería convertido en una verdadera maquinaria electoral por Roca a partir del 80. Con lo cual, Avellaneda tenía nada más ni menos que detrás suyo el respaldo de la mayoría de las provincias. Del otro lado, ¿quién iba a competir con Avellaneda por la presidencia? El gran representante de la oligarquía portuaria porteña, Mitre, que quería volver a ser presidente. Y en este sentido, las elecciones se llevan a cabo en el mes de abril de 1874. Precisamente Avellaneda fue hábil para elegir a su compañero de fórmula, un hombre del autonomismo porteño, lo iba a acompañar, Mariano Acosta, en ese entonces gobernador de Buenos Aires, y en elecciones fraudulentas, como era costumbre de la época, Avellaneda se impone como presidente y Mariano Acosta como vice. Ahora bien, el tema es que a Mitre no se bancó que le hicieran fraude. Mitre se la pasó haciendo fraude, ahora cuando se le hicieron a él no se la bancó. En consecuencia, desconoce el resultado de la elección y se alza en armas contra el gobierno de Sarmiento. Fíjense, no escucharon mal. Mitre desconoce el resultado de la elección y arma una revolución armada contra el gobierno de Sarmiento. Sarmiento le manda una carta a Mitre diciéndole: macho, ¿no te acordás cuando hicimos fraude juntos en el 52? Ahora te tocó a vos, bancátela. Con esa sinceridad brutal que tenía Sarmiento. Lo cierto es que estas revoluciones mitristas serían aplastadas militarmente por el Ejército Nacional, primero en la Batalla de la Verde, donde cobra notoriedad el coronel José Inocencio Arias, y principalmente con la Batalla de Santa Rosa, donde hoy está emplazada la capital de La Pampa, Santa Rosa, donde se ganó los galones de general el entonces joven coronel Julio Argentino Roca. Tengan en cuenta el nombre de Roca de cara a lo que se va a venir.
Y en este sentido, el 12 de octubre de 1874 se inicia la presidencia de Nicolás Avellaneda. Y Avellaneda, como les digo, fue un gran presidente. Avellaneda fue quien tuvo que terminar con el desastre de la deuda heredada de Mitre y de Sarmiento. Este sí que tuvo una verdadera pesada herencia cuando asumió. Y sobre todo, un tipo que trató de organizar muchas cosas. Trató de organizar la economía, trató de organizar la moneda, trató de organizar la inmigración. Fue en este sentido, obviamente no pidan que sea un gobierno revolucionario, progresista, con una bandera roja, obviamente. Piensen ustedes que respondía a la élite gobernante de la época. Pero en estos duelos de élite gobernante que se dieron durante este periodo, no era lo mismo los hombres que venían con el respaldo del interior, que tenían una visión medianamente nacional, a los representantes de la oligarquía comercial porteña. Y esto lo veremos acentuado cuando se produzca la sucesión de Avellaneda en el 80. El proyecto que encarnará Roca por un lado y el que encarnará el vitrismo por el otro. ¿Y por qué digo que entonces que Avellaneda fue un gran presidente en este contexto? En primer lugar, fue el primer presidente no masón. Urquiza había sido masón, Mitre había sido masón, Sarmiento había sido recontra masón. Los tres tenían el grado 33 de la logia argentina, el máximo de la masonería, gran maestre. En ese sentido, Avellaneda no era masón, lo que no es poco, porque la masonería como sociedad secreta era una sociedad precisamente con mucha influencia en la política. No era un dato menor. Por otro lado, también Avellaneda tiene una visión mucho más industrialista del país que la que tenían Mitre y Sarmiento, que era una visión netamente agropastoril. Y en este sentido, Avellaneda, a efectos, en primer lugar, de aumentar la recaudación para terminar con la pesada deuda que le habían dejado los otros dos. Y en segundo lugar, había llegado con el respaldo de las provincias, precisamente lo que pretende Avellaneda es auxiliar a estas a efectos de que apoyar el desarrollo de las industrias artesanales del interior. Entonces no es casualidad que con Avellaneda volvamos a tener una ley proteccionista en materia aduanera, que aumentaba, como les pongo allí, hasta un 40% los derechos de importación de productos industriales. Es decir, buscaba proteger las industrias a escala nacional. Buscaba, y esto se vio marcado sobre todo con las participaciones de Carlos Pellegrini en los debates legislativos, apoyar la industria nacional, y obviamente una de las herramientas fiscales más grandes para apoyar la industria nacional es el proteccionismo aduanero. Por otro lado, también saneó la moneda. ¿Se acuerdan ustedes que con el Acuerdo de Paraná podía circular la moneda de Buenos Aires por todo el país? Bueno, seguíamos teniendo un montón de monedas dando vuelta por la Argentina. En este sentido, fue Avellaneda quien trató de sanear el valor de la moneda, de tratar de unificar las monedas. Cuestión que terminaría luego consolidando también su sucesor. Y en este sentido también, de cara a lo que era la principal industria del país, que era el sector agrícola, la industria agropecuaria, Avellaneda fue el primero que se dio cuenta que si había que fomentar la agricultura, había que alambrar los campos. Porque si no, andan las vacas, te comen todo. En consecuencia, se comienzan a alambrar los campos con Avellaneda, y esto que genera que en 1876 por primera vez se exportaran cereales a Europa. Del mismo modo que por primera vez con Avellaneda se exportó carne congelada. También Avellaneda trató de organizar el flujo inmigratorio. Ya la Argentina comenzaba a recibir emigrados europeos, y en este sentido fue el creador del Hotel de Inmigrantes, donde eran alojados ni bien desembarcaban en el país. Y en este sentido, Avellaneda también trató de fomentar la construcción de colonias agrícolas en el interior y redistribuir a los inmigrantes europeos, a efectos de que no estuvieran todos amontonados en la capital, sino que tuvieran la posibilidad de acceder a parcelas de tierra para que las trabajaran en el interior. Es decir, trató de organizar el reparto de la tierra y también trató de organizar el flujo inmigratorio. Con lo cual también con Avellaneda hubo un proyecto de redistribución de la tierra pública. Y durante la presidencia de Avellaneda también,
se sentó una doctrina en el derecho internacional, que es la doctrina Irigoyen, que les menciono allí. Bernardo de Irigoyen era el canciller de Avellaneda. ¿Se acuerdan? Aquel que había ido a negociar la venida de los gobernadores a San Nicolás, aquel que Urquiza había mandado a hablar con Benavides. Era el canciller de Avellaneda, precisamente. Un hombre que venía del rosismo, como verán. No es casualidad las políticas que aplica Avellaneda, porque los viejos federales están con Avellaneda. ¿Y en qué consistió esto de la doctrina Irigoyen? Que las sociedades anónimas no tienen nacionalidad. En este sentido, había habido un conflicto con el Banco Londres y Río de la Plata de Rosario, y el gobierno de Santa Fe le revocó la licencia al gobierno, a este banco. Y el banco amenazó con bombardear Rosario. ¿Escucharon bien? Amenazó con bombardear Rosario. Sobre todo amparado por el abogado de este banco, que era un tal Manuel Quintana. Este tipo que amenazó con bombardear Rosario, 30 años después sería presidente de la Nación. El mismo tipo que amenazó con bombardear una ciudad de Argentina, luego fue presidente de la Nación. Otra perlita. Y allí el canciller dijo, miren, este es un conflicto entre privados, y estas sociedades anónimas son eso, sociedades anónimas. Por lo tanto, siendo sociedades anónimas, no sabemos quiénes son sus miembros, y como no sabemos quiénes son sus miembros, no sabemos cuál es su nacionalidad. Por lo tanto, usted carece de legitimación para pedirle a la flota británica que bombardee una ciudad de Argentina. Y quedó sentada esta doctrina, la doctrina de Irigoyen, sobre la nacionalidad de las sociedades anónimas. Ahora, por otro lado, también es cierto que con Avellaneda, al consolidarse o al comenzar el modelo agroexportador también, obviamente es necesario expandir la frontera productiva. Y en este sentido será Avellaneda el encargado de incorporar al Estado y sobre todo al sistema económico vastos sectores territoriales que se encontraban en aquel momento todavía en manos de los pueblos originarios. Por lo tanto, será durante la presidencia de Avellaneda y de la mano de su ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, el encargado de llevar a cabo lo que se conoció como la conquista del desierto, que significó un verdadero genocidio en los territorios del sur. A efectos de expandir la frontera productiva, el ejército de línea, encabezado por el ministro de Guerra, Julio Roca, precisamente, marchará rumbo a las provincias patagónicas para incorporar al Estado Nacional y al sistema productivo estos vastos territorios que aún se encontraban en manos de los pueblos originarios argentinos. Y a diferencia de lo que fue la campaña de Martín Rodríguez en 1822-23, que no encontró un solo indio, lo mataron a palos, se le murieron de frío los soldados y demás, y de la campaña de Rosas, que había en 1832-33, que había sido a efectos de terminar con el contrabando de ganado, con algunos personajes en particular, la campaña al desierto de Avellaneda sí fue una verdadera campaña de exterminio. Pues ha quedado Roca como el responsable de la campaña al desierto, pero no puede, de la conquista del desierto, mejor dicho, pero no puede dejarse de lado que Roca no lo hubiese llevado a cabo si no hubiese contado con el apoyo del presidente. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como saben ustedes, es el presidente de la Nación. Por lo tanto, en este sentido, creo que la responsabilidad de la matanza que se llevó a cabo en el sur le corresponde tanto a Roca como también a Avellaneda. Del mismo modo que digo que Avellaneda hizo muchas cosas positivas, también es cierto que fue responsable del genocidio en el sur. Luego veremos que la culminación de la ocupación de los territorios para incorporarlos al sistema productivo y al Estado se culminaría durante la presidencia de Roca, incorporando también a los territorios del noreste. Así que bueno, así vamos llegando hacia 1880, cuando culmina la presidencia de Nicolás Avellaneda. Avellaneda, en este sentido, al asumir la presidencia de la Nación, había prometido que al culminar su mandato iba a tener solucionada la cuestión capital. Es decir, piensen ustedes, pasó Mitre, pasó Sarmiento, estaba ya terminando Avellaneda y el país seguía sin capital. Seguía vigente la vieja ley de residencia de los tiempos de Mitre.
aquella que permitía que como simples huéspedes las autoridades nacionales se quedaran en Buenos Aires. Avellaneda había prometido solucionar este problema, sin embargo estaba culminando su mandato y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, veremos que en su intento por solucionar esta cuestión capital, la cosa se va a desmadrar hacia fines de 1880 y veremos también que la sucesión presidencial más la cuestión capital van a desencadenar una guerra civil nuevamente entre la Argentina y otra vez el separatismo porteño. Separatismo porteño que se levantó contra la elección de Avellaneda en 1874 y que ahora no estaba dispuesto a tolerar la imposición de otro presidente por los gobernadores y el ejército de línea. 1880 será otro de esos años que marcan un punto de inflexión, una bisagra en la historia argentina, porque va a culminar con la derrota definitiva del mitrismo como fuerza política y la consolidación del Estado Nacional con Buenos Aires como su capital federal. Ahora tenemos que ver precisamente otro de los años más complejos de la historia argentina, como será 1880. El año 80 es un año crítico porque se van a dar una enorme cantidad de sucesos de suma trascendencia institucional en un periodo de tiempo demasiado corto. Piensen ustedes, debe producirse la renovación presidencial, tendremos una guerra civil, se va a trasladar por decreto a la capital. Vamos a ver qué vicisitudes se dan con los diputados y con los senadores. Se va a intervenir federalmente Buenos Aires, habrá estado de sitio, va a renunciar el presidente, le van a rechazar la renuncia. Vamos a tener una ley de intervención a Buenos Aires, el veto presidencial a esa ley, la insistencia por parte del Ejecutivo, del Congreso en eso, y muchas cuestiones, y finalmente la federalización de Buenos Aires y una convención constituyente que finalmente no se convocó. Fíjense ustedes todas las cosas que enumeré que se van a dar en menos de un año. En este sentido, entonces, ya al terminar la presidencia de Nicolás Avellaneda, Avellaneda pretende apoyar a quien ya es el hombre fuerte del Partido Autonomista Nacional, quien claramente concita la adhesión de la mayoría de los gobernadores provinciales, como es precisamente el vencedor del desierto, el general Julio Argentino Roca. En este sentido, al finalizar la presidencia de Nicolás Avellaneda, se va a terminar la política de conciliación que había desarrollado Avellaneda con el autonomismo porteño. Esto termina con la muerte de Adolfo Alsina, el antecesor de Roca en la cartera de guerra. Y claramente va a haber dos posturas bien marcadas. Por un lado, el proyecto nacional que encarna el general Roca. Parece raro decirlo, pero claramente en aquellas elecciones de 1880 va a haber dos proyectos de país claramente diferenciados. Por un lado, el proyecto que encarna Roca, apoyado por los gobiernos del interior y sobre todo por el ejército de línea. El ejército de línea va a tener una particularidad, porque claramente, luego de las campañas de policía de Mitre y de Sarmiento, luego de Pavón, aquellas viejas montoneras federales que no habían logrado ser masacradas luego de estas represiones, aquellos gauchos errantes del interior, habían sucumbido frente a la modernidad, y aquellos que no perecieron en las guerras civiles, no les quedó otra que incorporarse al ejército de línea. Por lo tanto, el ejército de línea para 1880 tenía un fuerte componente popular que estaba nucleado por ese viejo gauchaje que había apoyado a los viejos caudillos federales y que ahora se había incorporado al ejército de línea. Entonces no es casualidad que sean los gobiernos del interior y el ejército con este componente el que apoye la candidatura de Roca en el 80. Y de nuevo, se va a dar la dicotomía de la elección de Avellaneda. Por un lado, este proyecto que medianamente tiene intereses nacionales, el nacionalismo posible que permitía el liberalismo de aquel momento, y por otro lado, el liberalismo portuario porteño.
El viejo separatismo porteño, el mitrismo, que responde a los intereses claramente de la burguesía comercial vinculada al sistema financiero británico. Estos son los dos proyectos que van a chocar en el 80, como les pongo allí. Roca tendrá el apoyo del federalismo del interior y del viejo autonomismo popular porteño, y son aquellos sectores que se habían visto desplazados del poder por el mitrismo luego de Pavón, que se nuclearon, reitero, en el ejército de línea. Y obviamente apoyan la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la acción centralizadora del Estado Nacional, la consolidación del Estado Nacional con Buenos Aires como capital. Mientras tanto, el proyecto que encarna el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, responde a los intereses de la burguesía comercial portuaria, porteña, a los intereses de los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires vinculados al comercio británico, y es nada más ni nada menos que el proyecto del viejo mitrismo, aquel viejo partido que apoya el separatismo porteño, que se cree con derecho divino a gobernar este país y de la aduana. De nuevo, el viejo separatismo porteño. De un lado, un proyecto nacional encarnado por Roca y un proyecto ultraporteñista, ultraliberal y recostado claramente a las clases vinculadas al comercio exterior británico. Estos dos proyectos chocan en el 80. Las elecciones se van a llevar a cabo en el mes de abril de 1880, donde debía producirse la elección de electores presidenciales. Y en este sentido, por un lado, Roca fue muy hábil en crear una liga de gobernadores que tuvo su pivot en la provincia de Córdoba, de la mano de su concuñado Miguel Juárez Celman y su ministro de gobierno, Antonio del Viso, que logró encolumnar detrás suyo a 12 provincias. Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, es decir, prácticamente todas las provincias, menos Buenos Aires y Corrientes, siempre la díscola Corrientes, que se encolumnan con Carlos Tejedor. Con lo cual, el triunfo de Roca es claro. Habiéndose impuesto en 12 provincias, claramente tiene la mayoría necesaria para imponerse en el colegio electoral. Sin embargo, veremos que el sector que encabeza Tejedor no está dispuesto a aceptar el resultado de esta elección. Y fíjense lo que diría, entre otras cosas, el diario La Nación, portavoz del mitrismo. Roca se empeña en gobernar a la República olvidando que ésta no es gobernable si se carece del apoyo de Buenos Aires. Y ya lo estaban anunciando, basta de presidentes provincianos, ¿será un porteño o iremos a la guerra civil? Claramente el mitrismo, con su gobernador y candidato a presidente, está decidido a desconocer el triunfo presidencial de Roca y, si es necesario, a ir a la guerra y quizás separar a Buenos Aires de nuevo. Del mismo modo que Roca decía algo similar a lo que acabo de decir yo. El mitrismo es una secta que se cree con derecho divino a gobernar este país. La oligarquía argentina, encarnada en el mitrismo y sus sucesores, se cree con derechos divinos a gobernar este país. Lo cierto es que las cartas están echadas sobre la mesa y la guerra civil era cuestión de tiempo. Ahora bien, si bien la elección se lleva a cabo en el colegio electoral, quien debe aprobar el escrutinio es precisamente el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación, el roquismo todavía no tiene mayoría. Por lo tanto, los porteños mitristas estaban dispuestos a encarnar la resistencia en el Congreso. Y tal es así que en Buenos Aires se va a llevar a cabo un ambiente bélico muy fuerte. Vuelvo a decir, desconocen la elección presidencial, comienzan a otorgarle instrucción militar a los ciudadanos porteños en el tiro federal, se forma una Guardia Nacional, una milicia provincial prohibida por la Constitución Nacional. Con la sanción de la Constitución se terminaron las milicias provinciales. Hay un solo ejército que es el Ejército Nacional. Después, Buenos Aires comienza a levantar milicias. Y esto llega a tal punto que le balearon la casa a Avellaneda, le balearon la casa del gobierno a Avellaneda. Y el
el clima bélico llega a su clímax cuando debe producirse la inauguración de las sesiones la apertura de las sesiones del Congreso. A medida que comienzan a llegar los diputados del interior, son agredidos en la estación Constitución cuando bajaban de los trenes, les tiraban cosas, les tiraban harina, les ponían fardos de alfalfa para que coman burros. Así, de este modo se menoscababa la autoridad de los diputados del interior. E incluso se debate en el Congreso los diplomas de los diputados electos. Y en este sentido, el Congreso decide rechazar los diplomas de los diputados por Córdoba y La Rioja, con lo cual el roquismo queda en minoría en el Congreso. Pero a tal punto llegó esto que en pleno debate las tribunas del Congreso estaban repletas de gente, los rifleros de Buenos Aires, gente armada estaba apostada precisamente en la barra del Congreso, y en un momento del debate desenfundaron sus rifles y apuntaban contra los diputados del interior. Estaban dispuestos a asesinar en plena sesión a los diputados del interior. La masacre no se llevó a cabo porque en un momento Mitre se para y dice, no es momento todavía. Es decir, no se produce una masacre porque Mitre dijo que todavía no era momento. Lo cierto es que el nivel de enfrentamiento ya no tiene punto de retorno. Y esto se agrava cuando el gobernador Tejedor, cuando inaugura las sesiones legislativas de la legislatura porteña, da un discurso netamente guerrero y la legislatura de Buenos Aires vota 50 millones de pesos para comprar armas en Europa. Y la guerra se va a desatar en junio de 1880, cuando precisamente los porteños desembarcan estas armas en la boca del riachuelo, donde se encuentra precisamente hoy el club este que desapareció en diciembre de 2018. En este sentido, reitero, los porteños desembarcan las armas, el Ministerio de Guerra a cargo de Pellegrini trata de impedir este desembarco de las armas compradas por el gobierno porteño, fracasa en el intento, y estas armas son paseadas triunfalmente por las calles de Buenos Aires. Y para junio de 1880 ya no hay camino de retorno y estalla la guerra civil. El 4 de junio, el presidente Avellaneda decide abandonar la capital y en este sentido se prepara la guerra civil. En junio de 1880, nuevamente volverán a chocar los ejércitos de la nación, el Ejército Nacional y por otro lado el Ejército de Buenos Aires. En este contexto, en el marco de esta elección presidencial, en el cual compiten dos proyectos antagónicos, esa contienda presidencial se terminará dirimiendo por las armas. Nuevamente, la nación contra Buenos Aires. Y esta guerra es la que se va a llevar a cabo precisamente en junio de 1880. Voy a dejar acá, a partir del miércoles que viene, seguimos desarrollando estos sucesos del 80. Ya tenemos claramente esto, una elección presidencial, Buenos Aires que desconoce el resultado de esa elección, dos proyectos antagónicos y la guerra. Veremos cómo, con el traslado de la capital al pueblo de Belgrano, que lo voy a explicar la clase que viene, será el Congreso de la Nación quien tome la iniciativa política y decida terminar de una vez y para siempre con el separatismo porteño, aplastando militarmente e imponiéndole a Buenos Aires la federalización de la ciudad para ser capital. Para leer esto, ustedes tienen tanto en el Classroom como en cátedras virtuales, tanto algunos capítulos de José María Rosa como de Jorge Abelardo Ramos para que lean. Les sugiero que si pueden lo lean para tener el tema medianamente leído para clase, porque considero que es uno de los procesos más complejos de toda la materia el que vemos acá en el 80. Así que si lo leen va a ser más fácil la clase y ustedes van a tener más herramientas, inclusive para evacuar dudas. Ya está por cortarse, así que